Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad, mi grupo hemos escogido como elemento estructural arquitectónico la zapata. Detallaremos el proceso desde la preparación del terreno hasta el vaciado, explicando cada paso de manera clara y fundamentada en criterios técnicos y profesionales. Escogimos las zapatas porque son elementos fundamentales en la cimentación de las estructuras. Son elementos que transmiten las cargas de una estructura al suelo de una manera segura y eficiente. Es decir, se encarga de transmitir el peso de la estructura al suelo. Las zapatas son fundamentales para garantizar la estabilidad y resistencia de la estructura, ya que evitan asentamientos excesivos y previenen fallas estructurales. Las zapatas también se diseñan de acuerdo con las características del suelo en el que se conseguirá la obra, considerando aspectos como su capacidad de carga, composición y capacidad de soporte. Para ello existen diferentes tipos de zapatas que son utilizadas en la construcción. Estas son diseñadas para adaptarse a diferentes condiciones y requerimientos estructurales. Tenemos las zapatas aisladas, que son las zapatas más comunes y simples que se utilizan para soportar una sola columna o pilar. Las zapatas combinadas. Este tipo de zapatas se emplean cuando son dos o más columnas cercanas, estando suficientemente cerca como para compartir una zapata. Las zapatas corridas son otro tipo de zapatas que están alargadas, que se utilizan para soportar paredes o muros de cargas. Las zapatas rígidas, que están diseñadas para resistir momentos reflexionantes generados por las cargas excéntricas o fuerzas laterales. Y una última zapata, que son las zapatas flexibles, que se utilizan en los suelos expansivos o con alta variabilidad en sus propiedades. Punto 1. Excavación del terreno. Se procede con la excavación del terreno en el área designada según la especificación de diseño estructural. La excavación debe alcanzar la profundidad y dimensiones adecuadas, asegurando un fondo simple y nivelado para las zapatas. Punto 2. Preparación de fondo. Una vez realizada la excavación simple o manual, se procede a compactar y nivelar el fondo de la excavación donde se ubicará la zapata, y así poder garantizar que el edificio o la infraestructura tenga una base sólida y duradera. El proceso de colocación de la armadura de zapata es una etapa crucial en la construcción de cimientos, ya que garantiza la resistencia y estabilidad de la estructura. Para la colocación de la armadura, como primer paso, se vierte una capa de concreto pobre, también llamado concreto de limpieza, en el fondo de la excavación, para proporcionar una superficie limpia y nivelada, sobre la cual se coloca la armadura. Luego se procede a doblar y cortar las barras de refuerzo de acuerdo con las dimensiones y fuerzas de formas especificadas en los planos estructurales. Se ensambla las barras de refuerzo para formar la jaula de armadura de la zapata. Esto incluye las barras recongitudinales y los estribos transversales. Generalmente utilizan alambres de amarre para fijar las barras en su posición. Se colocan separadores de plástico o concreto en la parte inferior de la jaula para asegurar que las barras tengan el recubrimiento adecuado de concreto y no estén en contacto directo con el suelo. Y se sitúa la jaula de armadura en la excavación o encofrado, asegurando que esté correctamente alineado y posicionado según los planos. Finalmente, y si el diseño sí lo requiere, se colocan elementos adicionales como vigas de reparto, anclajes o pasadores, asegurándose de su correcta ubicación y fijación. Antes de vertir el concreto, se debe realizar inspección minuciosa para verificar que todas las barras estén correctamente ubicadas y amarradas, y con el recubrimiento adecuado se deben hacer los ajustes necesarios si se encuentran errores o desalineamientos durante la inspección. Finalmente, se debe asegurar que todas las barras de refuerzo tengan el recubrimiento de concreto especificado, generalmente entre 5 a 7 centímetros, dependiendo del tipo de estructura y las condiciones ambientales. El encofrado es una estructura temporal
que se utiliza para dar forma y contener el concreto en el proceso de construcción de zapatas. Una correcta colocación del encofrado es crucial para la calidad y el acabado final de la zapata. A continuación, describiré el proceso de colocación del encofrado para las zapatas de manera detallada. Como parte del montaje del encofrado se colocan los paneles del encofrado verticalmente formando las paredes del molde. Se fijan entre sí mediante clavos, tornillos o abrazaderas, asegurando una unión firme y resistente. Asimismo, se verifica que los paneles del encofrado estén perfectamente nivelados y aplomados, utilizando un nivel de burbuja, una plomada. Esto es fundamental para garantizar que la zapata terminada tenga una superficie horizontal y vertical correcta. Es recomendable contar con la supervisión de un ingeniero técnico especializado durante el proceso y se deben tomar medidas de seguridad durante la manipulación y montaje del encofrado, como el uso de guantes, casco y zapatos de seguridad y cualquier otro tipo de EPP. Luego de ver los pasos del vaciado de concreto, una vez finalizado vamos a ver lo del curado del concreto. El vertido se produce del curado de concreto con técnicas como el mantenimiento de la humedad y la temperatura controlada para asegurar el desarrollo de concreto. Su proceso es crucial en la construcción para crear elementos estructurales, como bien sabemos, como son las losas, columnas, vigas, muros. Ahora vamos a detallar los procesos de cómo va a ser el tema intercalado del vaciado. Antes de vertir el concreto es fundamental preparar adecuadamente el área de trabajo, o sea, limpiar y nivelar el terreno. También se puede instalar encofrados temporales para contener el encofrado inicial. Tenemos también la preparación de la mezcla de concreto. Eso se hace de acuerdo a las indicaciones de diseño estructural. El transporte del concreto. Una vez que las medidas estén listas, se transporta al lugar de vaciados utilizando bomba de concreto o carretillas. La colocación del concreto se invierte en agua encofrado preparándolo y es esencial distribuir concreto de manera uniforme. También ver la compactación del concreto. Una vez que esté en su lugar se compacta para eliminar el aire atrapado y asegurar una buena adherencia entre concreto y encofrado. Después se procede al acabado superficial. Esto puede incluir el alisado de superficies como llanas para tener la textura y nivelación deseada según el diseño. Después tenemos el desmoldeo. Una vez que el concreto haya alcanzado la resistencia suficiente, se procede a desmontar los encofrados y realizar los encofrados temporales para los ajustes finales si es necesario. Y como se detalla acá, el vaciado de concreto se garantiza la durabilidad de la estructura. El desencofrado es el proceso de una zapata de retirar los moldes. Una zapata es una estructura de concreto armado que se utiliza como cimentación en edificaciones. El encofrado se realiza una vez el concreto haya alcanzado la resistencia suficiente para sostenerse por sí mismo. Se suele esperar entre 24 a 48 horas antes de proceder con el desencofrado. Durante el desencofrado se retira cuidadosamente los paneles de madera, metal u otros materiales, evitando dañar la superficie del concreto, para evitar cualquier daño en la estructura de la zapata. Una vez realizado el desencofrado, se procede a realizar los acabados en la superficie del concreto, como la nivelación, pulido, según sea necesario para la función y estética de la zapata. Pruebas de control para una zapata son esenciales para asegurar que cumplan con los requisitos de diseño y seguridad. A continuación subiré las principales pruebas y conclusiones. Prueba de resistencia y hormigón. Extracción de cilindro y cubo del concreto durante el colgado de sometimiento en pruebas de comprensión y laboratorio. Esto determina si el concreto cumple con la resistencia específica en los planos de diseño. La resistencia debe ser adecuada para soportar las cargas previstas. Prueba de asentamiento. Evaluación de la consistencia del concreto fresco mediante se asegura si el concreto tiene trabajabilidad necesaria para su colocación adecuada sin segregación. Prueba del control de compactación del suelo.
Ensayos de densidad asegura que el suelo de cimentación está adecuadamente compactado para prevenir asentamientos. Prueba de permeabilidad del suelo. Evalúa la capacidad del suelo para drenar el agua, preveniendo problemas de socavación y estabilidad de la zapata. Prueba de carga sobre la zapata. Aplicación de una carga controlada sobre la zapata. Confirma que puede soportar las cargas de sus servicios sin experimentar asentamientos excesivos. Conclusiones. Las pruebas deben confirmar que los materiales y procedimientos utilizados cumplan con las especificaciones del diseño estructural, que debe ser capaz de soportar las cargas aplicadas asegurando la seguridad de la estructura sobre ella, la correcta ejecución y control que garantiza la utilidad de la zapata, minimizando los riesgos prematuros que estas pruebas puedan ayudar a evitar los problemas antes que se conviertan en fallos estructurales. Gracias. Luego de ver los pasos del vaciado de concreto, una vez finalizado vamos a ver lo del curado del concreto. El vertido se produce del curado de concreto con técnicas como el mantenimiento de la humedad y la temperatura controlada para asegurar el desarrollo adecuado de la resistencia del concreto. Ahora hablaré del proceso del vaciado de concreto. Su proceso es crucial en la construcción para crear elementos estructurales, como bien sabemos, como son las losas, columnas, vigas, muros. Y vamos a detallar los procesos de cómo va a ser el tema intercalado del vaciado. Antes de vertear el concreto es fundamental preparar adecuadamente el área de trabajo, limpiar y nivelar el terreno. También instalar encofrados temporales para contener el encofrado inicial. Tenemos también la preparación de la mezcla de concreto. Esto se hace de acuerdo a las indicaciones de diseño estructural. El transporte del concreto. Una vez que las medidas estén listas, se transporta al lugar de vaciado, utilizando bomba de concreto o carretillas. La colocación del concreto se invierte en agua encofrado preparándolo, y es esencial distribuir concreto de manera uniforme. También ver la compactación del concreto. Una vez que esté en su lugar, se compacta para eliminar el aire atrapado y asegurar una buena adherencia entre concreto y encofrado. Después se procede al acabado superficial. Esto puede incluir el alisado de superficies como llanas para tener la textura y nivelación deseada según el diseño. Después tenemos el desmoldeo. Una vez que el concreto haya alcanzado la resistencia suficiente, se procede a desmontar los encofrados y realizar los encofrados temporales, con los ajustes finales si es necesario. Para detallar el vaciado de concreto se garantiza la durabilidad de la estructura.